Ahí comenzó la grabación. Estamos entonces en nuestra primera unidad, que ya habíamos dicho que es la introducción a la psicología del desarrollo, y vamos a revisar, después de lo que habíamos visto la clase pasada, vamos a revisar entonces, vamos a hacer primero un pequeño recordatorio de cuáles serían las características del desarrollo. Lo primero es entender que es un proceso continuo y acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la opción teórica que vamos a tomar. Si bien es cierto, en algunos momentos vamos a revisar, y ojalá alcancemos a verlo hoy día, distintas perspectivas teóricas que sobre todo dentro de las teorías del desarrollo psicológico, algunas teorías pueden quedar como considerando el desarrollo como un proceso que puede ser discontinuo en algunas ocasiones. Espero que lo podamos ver dentro de la clase de hoy, pero en general vamos a mirar el desarrollo como un proceso continuo y acumulativo. ¿Qué significa eso? Que es un proceso de cambio que se va dando a través del tiempo, donde podemos entenderlo como la construcción de un edificio, donde los elementos o los aspectos, los primeros cambios van siendo la base para los siguientes. Y así vamos construyendo. Por eso se dice que es acumulativo, porque el desarrollo no se pierde en ese sentido, sino que vamos sumando, vamos agregando cada vez más nuevos cambios, pero para esos nuevos cambios necesitamos los cambios que se dieron previamente. Y que sea continuo significa que parte desde el nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. Luego dice que es un proceso holístico. Esto significa que el desarrollo no ocurre por partes. No es que un ser humano pueda desarrollarse físicamente y que no pase nada a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel social. Todos los aspectos del desarrollo, los aspectos físicos, los aspectos socioafectivos, los aspectos cognitivos, todos van a ir desarrollándose en simultáneo. Lo que podría ocurrir es que no todos se desarrollen de la misma manera. Por ejemplo, se habla de un proceso de desarrollo homogéneo cuando todas las áreas del desarrollo van relativamente parecidas dentro de lo que se espera para la edad. Y un desarrollo heterogéneo sería aquel en que algunas áreas del desarrollo se encuentran de acuerdo a la edad, otras se pueden encontrar por sobre lo esperado a la edad y tal vez otras podrían encontrarse bajo. La idea a la que quiero hacerles alusión es a esto de que no necesariamente vamos a ir parejos en todas nuestras áreas del desarrollo. Podríamos tener, por ejemplo, un niño que tenga un desarrollo motor sobre lo esperado para su edad y que el resto de las áreas del desarrollo estén de acuerdo a lo esperado para su edad, por ejemplo. Pero ¿qué es lo importante de esto del proceso holístico? Que todas las áreas se van desarrollando en simultáneo, no necesariamente todas igual, pero todas van desarrollándose simultáneamente. La otra característica del desarrollo es la plasticidad. Y esto se relaciona con la idea de que el desarrollo puede cambiar, podemos modificar lo esperado para una etapa, por ejemplo, para determinada edad, en función de experiencias positivas o experiencias negativas. Experiencias positivas pueden ser entornos reforzadores, por ejemplo. Experiencias negativas puede ser una enfermedad, puede ser
la violencia intrafamiliar, puede ser el maltrato. Esas son experiencias negativas, por ejemplo, que van a afectar el desarrollo. Y a eso se refiere la plasticidad, no es que el desarrollo se vaya a dar así como sin ninguna posibilidad de que cosas lo impacten. Van a haber algunas cosas que lo van a impactar positivamente y otras que podrían impactarlo de manera negativa. Y el otro elemento que tenemos que considerar permanentemente como una característica del desarrollo es que sí o sí va a ser reflejo del contexto histórico y cultural en el cual estemos observando el fenómeno, ¿ya? Por lo tanto, ninguna descripción del desarrollo es completamente definitiva. Ninguna descripción es tan precisa eh, que pueda incluir a todas las culturas, a todos los grupos sociales, a todas a todas las razas. Tenemos generalidades, pero siempre el desarrollo va a estar mediado por el contexto histórico y cultural en el cual lo estemos observando, ¿ya? Un poco lo que conversamos la clase pasada, qué es lo que irá a pasar, por ejemplo, con los niños que están desarrollándose en pandemia, que han cambiado, por ejemplo, algunos han cambiado sus hábitos de ir al colegio, de encontrarse con los amigos, y otros no saben lo que es ir al colegio, ni socializar con más niños. Por ejemplo, esas son cosas que vamos a tener que ir observando y que dependen del contexto histórico y cultural. ¿Alguna consulta? ¿Sigo nomás? Ok. Ahora vamos a mirar un poco la historia y vamos a ver, para que se hagan una idea desde cuándo empezamos a hablar de psicología del desarrollo y fundamentalmente lo que nos convoca a nosotros en esta asignatura, que son los niños, vamos a empezar a tratar de hacernos a la idea de en qué momento histórico empezamos a mirarlos, ¿ya? Y es interesante hacer este repaso como hacia atrás, porque eh, incluso hay registros que son como bastante amplios en relación a lo que pudiese ser específicamente el tema de los niños, porque se les consideraba como adultos, entonces no había gran diferencia. Pero ¿qué cosas sí hemos ido encontrando? ¿Ya? Por ejemplo, hay registros que hablan de que en Cartago a los niños se los ofrecía como sacrificio en rituales religiosos. Eh, en la Roma antigua, en el siglo IV, como dice ahí, los papás podían matar a sus hijos si nacían con alguna deformidad, si es que eran hijos que... Sí, parece Sixto, tengo la impresión que sí. ¿Ya? Si por algún motivo los niños no eran deseados, los papás podían matarlos. ¿Ya? Conocido es el tema de Esparta, ¿no? De que a los niños, a los varones, más o menos entre los 6 y 7 años, se les retiraba del lado de sus mamás, de sus hogares, que eran habitualmente, eh, estaban bajo el cuidado femenino, y eran llevados a barracas donde habitualmente también se les maltrataba, pasaban hambre, todo esto para endurecerlos y convertirlos en buenos guerreros. ¿Se les ocurriría a ustedes hacer hoy día eso con un niño de 7 años?
Ni una posibilidad. ¿Ya? Sí, pues son chicos, son re chicos. Recién en el siglo XII, en Europa, la legislación empezó a considerar un infanticidio homologable con un homicidio. O sea, recién en el siglo XII, el matar a un niño empezó a ser considerado un crimen. ¿Ya? En la Edad Media, por ejemplo, hay un historiador que planteó que en la Edad Media, niños y adultos, sí, harto salvajes, eran considerados iguales ante la ley. Si un niño cometía un robo y un adulto cometía un robo, iban a ser juzgados de la misma manera. Y eso significa también que las cárceles tenían a niños y adultos juntos, que es lo mismo que ocurría, por ejemplo, en lo que se llamaría en esa época los hospitales psiquiátricos. ¿Ya? No habían diferencias por edad. Y si se fijan, ahí les puse un par de cuadros. Otra cosa que también han señalado los historiadores es que en el arte, en las expresiones artísticas, principalmente en la pintura, la imagen de los niños es proporcionalmente la misma imagen de un adulto, pero es más pequeñito. No se contempla esta proporcionalidad, que es la que aparece en esa imagen que les muestro ahí. Se fijan que el bebé al nacer es prácticamente pura cabeza, es muy cabezón. Y el adulto tiene piernas más largas. Bueno, la proporción de los niños en estas imágenes de pinturas de épocas anteriores, fíjense que la proporción del cuerpo de los niños es la proporción del adulto. Donde se aprecia como muy claramente es la imagen de las meninas de Velázquez. Y si pensamos que el arte es un reflejo de lo que está pasando en ese momento y de los conceptos de la historia, no nos debe extrañar entonces, por ejemplo, esto que comentamos hace un ratito, que niños y adultos eran juzgados de la misma manera, porque eran considerados pequeños adultos, eran adultos en miniatura y por lo tanto podían trabajar también y se les podía juzgar. Ahora, las primeras perspectivas psicológicas empiezan más o menos en el siglo XVII, siglo XVIII, y empiezan a responder algunas preguntas que tenían que ver también con un pensamiento religioso, y era poder descubrir o responder la gran interrogante de si los niños eran inherentemente buenos o malos, ¿ya? ¿Qué los impulsaba? ¿Que eran producto de su ambiente o eran producto más bien de tendencias innatas? ¿Ya? Participaban en la manera en que iban creciendo, o sea, ellos tenían un aporte, eran sujetos activos en su hacerse personas, o eran más bien moldeables. Esas son las grandes preguntas que empezó a tratar de responder fundamentalmente la filosofía en esa época, ¿no? Y nos encontramos con algunos representantes de ciertas ideas que marcaron la época y que tenemos que reconocerlas como parte de esta evolución del pensamiento sobre los niños. Por ejemplo, Hobbes era un inglés representante del materialismo mecanicista,
O sea, ¿qué significa eso? Que para él todos los animales, incluidos los seres humanos, eran máquinas de carne y hueso. Y lo materialista tiene que ver con que lo que nos interesa es aquello que podemos observar directamente. Del materialismo mecanicista, por ejemplo, es de donde se deriva después el modelo conductista, ¿ya? Ahora, Hobbes sigue la idea de, teñido por ideas religiosas, sigue la idea del pecado original. Entonces, los niños son innatamente egoístas y son movidos por el interés por satisfacer sus deseos. Por lo tanto, la sociedad lo que tiene que hacer es restringirlos, porque estos seres son solo impulso, ¿ya? El entorno, la cultura o la sociedad en la que crecen los niños debe reorientar estas pulsiones instintivas que son eminentemente egoístas, ¿verdad? Para convertirse en seres socialmente aceptables. En este concepto de niño, si se fijan, los niños son moldeables, es decir, son pasivos, es la sociedad la que los moldea. Nacen con ciertas características, ¿y cuál sería esta característica? El sello que les imprimiría el pecado original, por eso nacen como con la motivación innata por satisfacer sus deseos impulsivamente y el entorno los moldea. Los niños entonces son pasivos. ¿Queda claro más o menos las ideas de Hobbes? Sí, profe. Gracias. Otro pensador de la época, pero acá un poquito después, es John Locke. Y Locke hace un aporte muy interesante, que es el concepto de tabula rasa, o de pizarra en blanco, en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene según esto? El ser humano nace sin ninguna idea innata y cualquier cosa que conozca, cualquier conocimiento que vaya adquiriendo, va a estar derivado de su experiencia. Pero no de cualquier experiencia, la experiencia derivada de sus sentidos, ¿ya? Es decir, la experiencia que le permite su sensorialidad. Desde ahí va a ir conociendo el mundo. Y es un ser que nace, pensando en esto de la tabula rasa, que nace entonces sin ninguna idea innata. Para él, los niños no son ni buenos ni malos. Todo va a depender del contexto en el que se vayan desarrollando y de las experiencias a las que vayan teniendo acceso. Aun cuando consideraba que no habían, por lo tanto, estas ideas como de ser innatamente malos o egoístas, y igual planteaba la idea de una crianza que fuese disciplinada para asegurar que se formaran personas con buenos hábitos. Si se fijan, continuamos también con la idea de niños pasivos, porque se van a moldear en función de las experiencias que el entorno les permita. ¿Me están escuchando bien? Tengo un mensaje de que mi conexión está con problemas. Ah, ok. Perfecto, sigamos. Entonces, teníamos a Hobbes
con la idea de niños innatamente egoístas. Locke con la idea de niños ni buenos ni malos, pero tabula rasa. El entorno es el que va a entregar experiencias y de ahí se van a ir formando. Ambos consideran a los niños como pasivos. Rousseau habla de que el ser humano es por naturaleza bueno, ¿ya? Dice que el ser humano posee una pureza innata y que la sociedad es la que lo corrompe, ¿ya? Es decir, la sociedad es la que metería como la pérdida de la pureza, porque el ser humano es innatamente puro, ¿ya? Y por lo que él piensa también, plantea que los niños van a nacer intuitivamente con la idea de lo que es bueno y lo que es malo. Y los define como salvajes nobles, ¿ya? Salvajes porque para él deben ser dejados en libertad y deben seguir sus inclinaciones. Es decir, en este sentido, él plantea lo que se conoce como el método de crianza en laissez-faire, el dejar que hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son innatamente buenos o tienen esta pureza innata, van a poder diferenciar el bien del mal y por lo tanto van a poder seguir buenas acciones. Eso es lo que plantea Rousseau. Si se fijan acá, hay una no, Sara, en el caso de todos estos pensadores, tiene que ver con las observaciones que hacen ellos. Aquí no hay pruebas ni hay experimentos. No piensan que son filósofos, además. Al natural nomás, exacto. No, todo lo que es investigación empieza mucho más tarde, mucho más tarde, ¿ya? Por eso se los estoy contando como, y esta historia contándoselas, piénsenlo, contexto histórico, está muy relacionado con lo que va pasando, recuerden, en el contexto cultural. Son periodos en donde el pensamiento religioso es tremendamente potente, entonces por eso empiezan a aparecer estas definiciones del niño cuando nace que es inherentemente bueno o que es inherentemente malo o que en verdad lo vamos a poder moldear y necesitamos moldearlo para hacerlo bueno. Esas nociones están muy teñidas por la religiosidad de la época. Y volviendo a Rousseau, entonces, si se fijan, la idea de Rousseau cuando habla esto de que dejemos a los niños libres y que hagan lo que ellos quieran hacer porque naturalmente se van a inclinar hacia el bien, en ese sentido es un niño, en esta mirada es activa, porque el niño toma decisiones. Aquí hay un ser, a diferencia de los anteriores, hay un ser que puede hacer cosas para ir formándose. No solo va a ser moldeado por el ambiente, como lo que planteaban los anteriores. Y por último, vamos a dar un salto. Llegamos al siglo XIX y recién ahí aparecen los primeros estudios entre comillas, porque la verdad es que son observaciones y observaciones sin ninguna rigurosidad científica. Y se los denominan las biografías de bebés. Y de esas
de esos documentos, el primero que aparece con una cierta rigurosidad, pero rigurosidad que está marcada por la manera en que se enfrentó al fenómeno de la vida natural, es Darwin. Darwin publica las observaciones que él hace en relación a su hijo. Y esos son los primeros textos en relación a lo que va pasando con un niño a medida que va creciendo. ¿Ya? Ahora, como él planteaba en el caso de Darwin, él tenía su teoría sobre la evolución. Él planteaba que el desarrollo de los niños, lo que iba pasando en el desarrollo de los niños, tenía que ver con lo que también había pasado con las especies de humanos previos al Homo sapiens o al Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y suponía que en este ir creciendo del niño iba reconstruyendo esta historia evolutiva. Entonces, que los periodos más primitivos correspondían a la forma en que nuestros antepasados se habían adaptado o habían ido evolucionando. Que tenía el niño como que en su desarrollo iba mostrando las distintas etapas por las que había pasado nuestra especie a lo largo de la evolución. ¿Ya? Pero como les digo, eran observaciones, era la observación de un papá de su hijo, o sea, de ahí para adelante. Cero objetividad, si bien trataba de ser descriptivo. Estamos hablando siglo XIX. Recién ahí empezamos a mirar esto del desarrollo como un fenómeno mirable. ¿Preguntas hasta acá? Déjenme seguir con él. Perfecto. Vamos a seguir con él. Excelente, qué bueno, chiquillos. Se llama, si no me equivoco, se llama Biografía de un bebé. Te lo confirmo, pero no es la descripción del desarrollo de su hijo en los primeros años. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vamos a dar la partida a lo que conocemos y vamos a tratar de describir en esta asignatura como que psicología del desarrollo? Estamos hablando ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y Granville Stanley Hall es el que vamos a reconocer como el padre de la psicología del desarrollo. Y este caballero, además de ser el padre de la psicología del desarrollo, es alguien que nos ha penado a todos, porque es el fundador de la American Psychology Association, que es la APA, y la APA es la que genera estas normas para citar las obras de otros que nos sacan canas verdes a todos. Así que échenle la culpa a Stanley Hall. De ahí viene la cosa. Es el fundador de la American Journal of Psychology, que hasta el día de hoy, exacto, él es el que lo comenzó todo, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dice que es el padre de la psicología del desarrollo? Porque es el primero que describe una diferencia, una etapa intermedia entre la infancia y la adultez, y la denomina adolescencia. Él es el que genera el concepto de la adolescencia y escribió un libro que se llama Adolescencia y es por ese motivo por el que se le considera el padre de la psicología del desarrollo,
porque es el primero que empezó a observar que si bien es cierto, los niños y los adultos son diferentes, hay una etapa intermedia entre los niños y el adulto, que es la adolescencia. Y esa es una observación que tuvo consecuencias a todo nivel. Fue el primero, además, que en el ámbito de la educación, por ejemplo, planteó la importancia de que fuese la escuela la que se adapte a las necesidades de los niños, y no al revés. Fíjense que hasta hoy día, hasta el día de hoy, siglo XXI, seguimos con esa misma necesidad, seguimos planteando lo mismo, que el aula tiene que ser la que se adapte a las condiciones y a los requerimientos de los niños y niñas. Hoy más que nunca, exactamente, imagínense cómo estamos hoy día, igual como estamos nosotros, con todas las tecnologías de la información al servicio de la educación, pero sin haber tenido preparación. Piensen fundamentalmente en lo que son los colegios, la vida académica de los escolares. No estaban preparados para este cambio de modalidad. Entonces, hoy más que nunca, como dice Patricia, efectivamente este planteamiento cobra tremenda relevancia. Tenemos niños con múltiples necesidades, tenemos niños todos diferentes, y no podemos diseñar una forma de educación que sea la misma para todos, porque no todos aprendemos de la misma manera. Ya lo vamos a ver en algún momento con las inteligencias múltiples de Gartner, por ejemplo, que pone en tela de juicio que la educación permanentemente está orientada, sobre todo la educación occidental, está orientada a dos tipos de inteligencia, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática, dejando de lado todas las otras inteligencias que son igual de importantes. Y ahí, por ejemplo, vuelta a que a todos nuestros niños los sometemos a esa forma de educación, y los que no tengan las mismas habilidades lo pasan re mal. Entonces, tenemos acá al que parte con lo que es la psicología del desarrollo, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Ahora, dentro de lo que es la psicología del desarrollo, tenemos que mencionar que hay formas de investigación. Y estas formas de investigación lo que nos permiten es recolectar datos para luego poder procesarlos y poder ir encontrando la información que va construyendo lo que tenemos acumulado en los manuales, y que además se aplica en distintas áreas. El primer tipo de observación que vamos a mencionar, el primer tipo de investigación es la investigación descriptiva. Acá lo que se pretende es observar. Acá observamos y registramos qué es lo que pasa, registramos comportamientos. No estamos buscando causas, no estamos interviniendo, solamente estamos recolectando información, cómo se da una conducta. Dentro de este tipo de investigación tenemos la observación, que es una observación científica, no es una observación ¿cuál es la palabra? Una observación intuitiva, es una observación entrenada. ¿Y entrenada para qué? Para que distintos observadores frente a una misma conducta registren lo mismo. ¿Qué pasa si no estamos entrenados en la observación?
Alguien podría fijarse más en el movimiento de un niño que en el lenguaje, y otro podría fijarse más en el desarrollo cognitivo más que en el lenguaje, por ejemplo. Y cuando tenemos observadores entrenados, son observadores que van a poder mirar todas las áreas del desarrollo de la misma manera, ¿ya? Estas observaciones pueden darse directamente en el entorno, es decir, la observación natural, que es donde el observador pasa a ser parte del entorno y va registrando, o bien puede ser en el laboratorio, en una situación de laboratorio donde se observa el comportamiento, ¿ya? También otra manera de realizar investigación descriptiva es a través de encuestas y de entrevistas. Las encuestas nos permiten recolectar una gran cantidad de información en un número importante de personas y en poco tiempo. Ya yo le puedo pasar, por ejemplo, una encuesta, la puedo enviar por correo, la puedo pasar en un consultorio, la puedo pasar en una sala de clase, etcétera, y a mucha gente. La entrevista requiere de mucho más tiempo. Si bien es cierto, la riqueza tal vez de la información que me entregue en la entrevista pueda ser muchísimo más específica, voy a tener temáticas que tal vez que van a emerger dentro de la entrevista, que no tenía preparadas con preguntas y que la voy a poder recolectar igual, ¿ya? La gran diferencia entre encuestas y entrevistas es la cantidad de tiempo que requiere y la cantidad de personas a las cuales puede llegar. Una encuesta puede llegar a mucha más gente que una entrevista. Yo puedo encuestar a 100 personas con un solo encuestador en una mañana. En cambio, para entrevistar a 100 personas en una mañana necesito a 100 entrevistadores, más o menos. Esa es la diferencia, como para que lo dimensionen. Dime, Patricia. Profe, en ese sentido estaba pensando en el manual de Diane Papalia, que es como un clásico. O sea, ¿qué características tiene ese libro que es un clásico que lleva tantos años o tan vigente? Mira. Yo recuerdo que lo miré, la primera vez que lo conocí estoy hablando hace 15 años atrás, o sea, mucho sí, tiempo. Y si tú vas viendo las ¿cómo se llaman? Las actualizaciones, siguen... Como una por año. Sí, en verdad vamos en la versión 17, 18, ya no recuerdo bien. Efectivamente, lo que tiene el Papalia es por un lado la rigurosidad y por otro lado ¿cómo se dice? La reunión de múltiples investigaciones en distintas culturas, en distintos continentes, en distintas etnias. Yo creo que la gran gracia que ha tenido ella como autora es el lograr hacer una red de investigadores que le permite mantener la información sobre lo que va pasando a nivel de investigaciones en desarrollo actualizada. Yo creo que esa es la gran gracia que tiene. O sea, un trabajo valiosísimo. Yo nunca no sabía eso. O sea, por eso me llamaba la atención que por eso... porque en definitiva igual de los libros o de la bibliografía se espera que mientras más nueva es la más actualizada y la más novedosa, pero este manual no entendía por qué tenía esa particularidad.
ella se ha especializado en el tema del desarrollo, pero yo te diría que la gran, tal como te dije hace un ratito, yo creo que su gran aporte es que inicialmente hace una muy buena síntesis de teorías, de todo lo que estaba pasando cuando partió, pero de ahí para adelante lo que más ha generado es esta red de investigadores que le van dando insumos para mantener actualizada la información. Gracias, profe. De nada. Sigamos con la investigación descriptiva. Vimos la observación, vimos las encuestas y las entrevistas, vamos ahora con los test. Otra forma de recolectar información es a través de test que están estandarizados. Y acá la estandarización es bien importante porque tenemos, la idea es que sean test que estén estandarizados a la población con la que estamos trabajando. Es decir, si aplicamos el test de Wechsler, por ejemplo, de inteligencia, a niños en Chile, a niños en la India, a niños en Australia, en el Himalaya, que el mismo test esté estandarizado a la población que está evaluando de manera que los resultados obtenidos sean comparables. Eso es lo importante. Ahora, los test nos permiten acceder a información individual, ¿verdad? Dentro de un grupo de la población. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del Wechsler, si yo evalúo la inteligencia de un niño y voy a obtener X puntaje, ese puntaje me va a decir, en función de los niños de su edad, cómo se encuentra lo que estamos midiendo, que en el caso del Wechsler es inteligencia, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es tan importante el tema de la estandarización. Otra forma de investigación descriptiva son los estudios de casos. Y el estudio de caso se realiza cuando nos encontramos con casos excepcionales, con situaciones o condiciones de desarrollo de una persona que son realmente extraordinarias y que por eso lo hacen tan interesante. Ahora, ¿cuál es la idea? Que se haga una descripción lo más exhaustiva posible de ese caso que estamos observando, ¿ya? Por ejemplo, todos los casos extraordinarios, niños que han sido criados por animales, o niños que han vivido solos por ejemplo, en alguna selva, que en verdad se han ido formando solitos, sin otros humanos, o alguna enfermedad que sea tan extraordinariamente rara que haga que estudiemos cómo esa enfermedad ha afectado o no ha afectado el desarrollo de ese niño en particular. Y se hace una descripción exhaustiva de ese individuo. Lo otro que también se ocupa como investigación descriptiva son los registros biográficos. Y acá, ¿qué es lo que se hace? Se busca información, se busca toda la información que pueda estar asociada a una persona en particular. Por ejemplo, si yo quiero hacer el registro biográfico de algún gran personaje de las artes o de la filosofía o de la ciencia, el registro biográfico va, por ejemplo, a buscar todas las publicaciones de esa persona, a buscar registros de sus amigos, de compañeros de colegio, si hay anuario del colegio,
si todo lo que pasaba culturalmente y socialmente en el momento, todos los documentos históricos que se les puede ocurrir, desde publicaciones en un diario hasta las fotos de un álbum familiar. Todo eso, entrevistas a los amigos, entrevistas a familiares, entrevistas a colegas, todo eso se va acumulando para poder finalmente decir a través de todo este material cómo era esa persona. A eso se refieren los registros biográficos. Y las medidas fisiológicas, que es otra forma de investigación descriptiva que en este momento va cada vez avanzando más y que tiene que ver con lo que nos permite mucho las herramientas tecnológicas en estos momentos y los diferentes tipos de exámenes a los que nos podemos someter. ¿Cuál es la idea? La idea, por ejemplo, a estas medidas fisiológicas es tomar medidas de distintos niveles de sustancias en la sangre, el nivel de neurotransmisores, ciertas características de los huesos, por ejemplo, todo lo que es las imágenes, toda la tecnología, cómo ha avanzado para permitirnos imágenes, por ejemplo, de nuestro sistema nervioso. Y no solamente de nuestro sistema nervioso en frío, sino que cómo se registran, por ejemplo, las emociones en este sistema nervioso, cómo se registra el proceso de pensamiento, qué es lo que pasa cuando se me ocurre una idea, cuando estoy aprendiendo. Todo eso cada vez estamos más cerca de ir sabiendo, de ir viendo cómo, qué es lo que pasa a través de estas tecnologías de imágenes que nos está entregando información que previamente nunca tuvimos. O sea, por ejemplo, si pensamos en el aprendizaje, nosotros tenemos claro cuál es la consecuencia de que hemos aprendido algo, pero qué es lo que pasa en nuestro cerebro, cómo cambia, eso todavía no lo tenemos claro, pero vamos a llegar a, prontamente creo, a saberlo. Otros métodos de investigación, que ya no son los descriptivos, por ejemplo, tenemos el método correlacional. ¿Qué es lo que se pretende con el método correlacional? Lo que se busca es comprender la relación que existe entre dos o más variables, ¿ya? Es tratar de conocer la manera en que se relacionan. Y acá se hablan de que las variables pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Cuando son directamente proporcionales, las dos aumentan o disminuyen proporcionalmente, en la misma dirección. En la otra, cuando son inversamente proporcionales, significa que en la medida que una aumenta, la otra reduce, o al revés. ¿Ya? Ese es el tipo de relación que trata de describir un método correlacional. Por ejemplo, esto a modo de hipótesis, en la medida que mejora el vínculo de seguridad en la familia, reduce la agresividad. Por ejemplo, esa sería una correlación. El otro método es el método experimental. Y acá intervenimos, acá hacemos un experimento, acá diseñamos una situación para saber qué es lo que pasa. Y tenemos grupos de control y grupo experimental. El grupo experimental es aquel al que vamos a someter a determinada situación experimental, la que hemos diseñado, y el grupo control es un grupo que en características se parece, es muy parecido al grupo experimental, pero que no va a recibir la intervención. Y comparamos si hay diferencias o no. Si hay diferencias entre los dos grupos después de la intervención, significa que la diferencia ha sido provocada por esa intervención. Si no hay diferencias, significa que la intervención no provocó ningún efecto.
Ya, oye, tenemos que pensar en todas las condicionantes éticas que tenemos en este momento. Por ejemplo, si la intervención es un tratamiento, en este momento estamos obligados a que una vez hemos terminado toda la recolección de información y todo el registro de datos, tenemos que hacer la misma intervención al grupo control. No podemos dejarlos sin tratamiento. ¿Me explico? Cosa que en el siglo pasado podría haber sucedido. Ahora, en relación a la variable tiempo, podemos hablar de investigaciones transversales o de investigaciones longitudinales. La investigación transversal, la imagen que yo me hago como para que ustedes la registren más fácil, la investigación transversal es así, es un corte, es una foto, y la investigación longitudinal es a lo largo, es una película. Esa es la diferencia. Esta es la foto, es una imagen estática, la otra es una película y es dinámica, vamos viendo cómo va cambiando, ¿ya? La investigación transversal lo que pretende es saber en un momento determinado qué es lo que está pasando, en el caso de nosotros, qué es lo que está pasando a nivel de desarrollo, cuáles son los cambios por los cuales él o los individuos que estamos evaluando están pasando en ese momento. En el estudio longitudinal, la diferencia es que yo tomo un grupo de personas, un grupo de individuos, y voy viendo cómo van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La investigación transversal nos permite, por lo general, tener grupos de estudio grandes. La investigación longitudinal podemos partir con un grupo de estudio que sea significativo, pero va pasando que vamos perdiendo individuos a medida que va pasando el tiempo, porque dejan de participar en la investigación, porque se cambian de localidad, porque fallecen por un montón de causas, pueden ir abandonando estos estudios longitudinales y por lo tanto, en la medida que vamos perdiendo muestra, las observaciones, la información que vamos recolectando, deja de tener relevancia o significación estadística. Si bien es cierto, podemos obtener información muy relevante, la significación estadística es la que vamos perdiendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, Carolina me dice que no. Espero. Bien. Muy bien. Ahora, siguiendo con el tiempo también, podemos diferenciar, además de las investigaciones longitudinales y las transversales, las investigaciones secuenciales, que es una mezcla. Es una mezcla de intervención o de investigación transversal y longitudinal. Esa es la diferencia, es como la combinación de ambas. Y lo otro son las cohortes generacionales. En este caso, lo que tomamos son grupos de individuos que hayan nacido en un momento histórico parecido, o en el mismo año, o entre tal año y tal año, ¿ya? Y vamos viendo cómo esa cohorte de individuos se va desarrollando. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la generación X, la generación Y, los millennials, los no sé cuántos, los no sé qué, es una manera como trivial de hacer referencia a una cohorte.
a una cohorte generacional. Los nacidos en este periodo hemos visto que tienen ciertas características y que se las atribuimos a tal o cual causa. Ahí, para que ustedes cuando lean el Papalia, ahí les doy algunas preguntas para que guíen el estudio. Ya, para que lo tengan en consideración. Déjenme. ¿Les parece que descansemos 10 minutitos? Porque lo que sigue ahora tiene que ver con las teorías psicológicas y no quiero interrumpirlos.